hacer las preguntas que quieran. Si tienen preguntas sobre lo que hemos meditado o sobre cualquier otro tema, da igual, pueden hacerlas para que podamos conversarlas. Daría, adelante. Sí, pastor, tiene que ver justamente con la resurrección. Me Ajá, adelanto un poco en Juan 20:17, cuando nuestro sí. Señor resucita y María Magdalena se acerca y lo quiere tocar y le dice, no me toques, mujer, porque aún no he subido al Padre. ¿A qué se refiere con eso, aún no he subido al Padre? Porque no hablaba de la ascensión después de los 40 días, ¿o me equivoco? No, a ver, no, lo que le dice es, no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi padre, ¿no? Pero ve y dile a mis discípulos que yo voy a reunirme con él después de tal, ¿no? Eh, Ujú, eh, bueno, es lo que le dicen, ¿no? No me toques, porque aún he de ujú. subir a mi padre, ¿no? No. ¿Qué es lo que no entiende del pasaje? Porque dice, no me toques, pero después Tomás, para cerciorarse que era el Señor, sí, y los discípulos también lo han tocado y han compartido con él. ¿Por qué a Sí, María Magdalena dijo que no lo tocara? porque quería primero subir a su padre. O sea, es lo que el texto dice. O sea, nada más, es decir, él quería partir al cielo, presentarse delante del Padre. ¿Sabe? Una de las cosas que hacía el sacerdote cuando alguien pecaba, saben que tenía que llevar un cordero sin Ajá, defecto de un año, tenían que sacrificarlo y después el sacerdote tenía que coger la sangre de ese cordero y rociarlo sobre el propiciatorio. El ujú, propiciatorio era el arca de la alianza. Saben que tenía una tapa y sobre esa tapa había dos querubines que se tocaban con las alas. Bueno, ese es el propiciatorio. Ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Es decir, ujú. que después de realizar el sacrificio, esa sangre debía ser presentada al Padre como que el inocente había pagado la culpa del culpable, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús cuando resucita? Tiene que ir a su Padre a presentar, Padre, he cumplido la tarea, ¿ok? Por eso, hasta que él no cumple su tarea, no quiere regresar y ya sí, él se reúne con sus discípulos y le dice, mirad, tocad y ved que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo, ¿no? Y efectivamente le dice a Ajá, Tomás, pues Tomás, no seas incrédulo, mete aquí tus dedos, ¿no? Pero ajá, hasta el momento en que Cristo no ha presentado, no se ha presentado delante del Padre, no quiere hacer nada más, no quiere ojo, distraerse. ujú, entiendo, entiendo. No habló de la ascensión entonces, De sino la, presentarse al Padre. O sigo mal. perdón. No estaba hablando de la ascensión que ocurrió 40 días después, sino presentarse al Padre después de la resurrección. Eso fue. Claro, claro. Ujú, ujú. O Ya, sea, ya, él ahora sí tenía que entiendo. presentarse delante del Padre. ¿Ok? Ok, ahora sí entiendo. Ajá. Ujú. Ya, gracias, pastor. De nada. Johanny, Sí, pastor, yo tengo una pregunta. En el versículo de 18 de Juan 5, dice en el acerca versículo de, en el versículo 28 de Juan 28. capítulo, dice ahí, no maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Estos de los sepulcros son las personas que están en esos, los que mueren sin Cristo y están en el lugar de tormento, en el infierno, esperando la segunda muerte. No, ahí Cristo está citando, como dije, Daniel capítulo 12, versículo 2. Es decir, todos los muertos van a resucitar, ¿ok? Pero unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación, ¿ok? Pero ahí está hablando de la resurrección general, de la resurrección de todos, de los buenos y de los malos. Ya, muy bien, gracias. Otra pregunta. Y los que están condenados o los que están en el infierno en estos momentos, ¿tendrán cuerpos glorificados también para que eternamente puedan soportar o solamente en el estado de su alma Bueno, estarán atormentados? cuerpo glorificado no, cuerpo modificado sí. Es decir, porque glorificado lo tendremos los creyentes, que Ah, participaremos claro, de la gloria, ¿ok? sí. Ellos recibirán cuerpo y realmente para que existan por toda la eternidad, pero en lamento, en tormento, por tanto, no glorificado, sino atormentado, porque Ya, va a lo que, ser, pero va a ser un claro, cuerpo duradero, claro.
Ok, o sea, sí van a recibir al igual que nosotros, que un cuerpo para que pueda resistir el paso de los años, obviamente, Claro. como el de Cristo cuando resucitó, pero los que están en el lugar de tormento también van a recibir un cuerpo similar para que también puedan estar. También, O cuando se también. habla de la resurrección de los incrédulos, se está hablando de la resurrección del cuerpo, porque recuerden que el alma realmente no muere, ¿ok? El alma Claro. sigue viva después de la muerte, ¿no? El alma y el espíritu, ¿no? Lo que muere es Ya, el cuerpo. pastor. Sí, gracias, pastor, ya entendí. Gracias. De nada. Rocío, Bendiciones, pastor y hermanos. igualmente. Pastor, aunque nosotros hayamos pedido perdón, nos hayamos arrepentido y pedido perdón, ¿seguimos esperando las consecuencias y las malas cosas que vendrán a nuestra vida por todo aquello malo que hicimos? Le digo por algo que escuché, una enseñanza basada en 2 de Samuel, cuando Dios mata al hijo de David, y aunque David se arrepintió y pidió perdón, el niño igual muere. Nosotros debemos tomar ese pasaje es para nosotros también, aquellos que hemos nacido de nuevo. Obviamente que yo creo que creemos todos aquí que si conocemos de Dios, estamos en los caminos del Señor y seguimos practicando el pecado, vamos a tener consecuencias. Pero este pastor se basaba en esa palabra para decir que aún aquellos que habíamos conocido de Dios y nos habíamos arrepentido y habíamos pedido perdón y Dios nos perdonó, aún así nosotros pagaremos todo lo que hicimos mal. Entiendo la pregunta, gracias porque es una pregunta muy interesante. A ver, en primer lugar, Dios no mató al hijo de David. Dios lo que hizo, como dice Isaías capítulo 57, es que es un texto que yo quisiera que ustedes lean porque es muy interesante, ¿no? Isaías 57, versículo 1 y 2, porque a veces los términos que usamos no son los correctos, ¿no? Y es importante que siempre glorifiquemos a Dios en nuestro modo de decir las cosas, ¿no? Isaías 57, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Ok. Ahí dice, perece el justo y no hay quien entienda, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, cuando muere un justo y los niños no tienen pecado, por tanto es un justo, lo que Dios hace es quitarlo, perdón, quitarlo de delante de la aflicción. Es decir, Dios castigó a David, no castigó al niño. ¿Ok? El castigo lo recibe David. El niño se fue a la gloria con el Señor. ¿Ok? Pero fue David el que se quedó sin ese hijo. ¿Ok? Esto lo primero. Ahora, lo segundo, respondiendo a la pregunta de si realmente nos alcanzarán las consecuencias, depende del pecado. No todos los pecados, las consecuencias de no todos los pecados te alcanzarán, pero algunos sí. Y voy a explicar esto, por ejemplo, con ejemplos prácticos. Hubo un chico que se llevó 15 años en la heroína. Se pinchaba todos los días. Y estaba, cuando llegó al centro de rehabilitación que nosotros teníamos en la península, en Andalucía, en Jerez de la Frontera, el chico llegó, bueno, prácticamente medio muerto, esquelético, con la piel pegada a los huesos, un muchacho alto, pero era una piltrafa.
ese chico se rehabilitó. Allí en el centro conoció del Señor, se convirtió y bueno, realmente se convirtió. Cuando decimos que se convirtió, a veces hay gente que dice que se convirtió, pero no se convirtieron. Este se convirtió de verdad. Vimos una transformación en él total y absoluta. De tal modo que, bueno, recuperó su propia vida, recuperó su familia, recuperó su trabajo, se consagró al Señor de tal manera que estaba incluso sirviendo a Dios y fue reconocido como pastor. Y estando, no sé si fue a los 3 o 4 años de estar como pastor, murió por causa del SIDA. Es decir, una enfermedad que había contraído cuando estaba pinchándose heroína. Ahí las consecuencias le alcanzó. ¿Ok? Ahora, no la culpa, porque la culpa fue perdonada por Cristo en la cruz del Calvario cuando él depositó su fe y su confianza en Jesús. Por tanto, murió físicamente, pero se fue con el Señor. ¿Ok? Entonces, a veces, si una persona se dedica a tomar trago sin control y se destroza el hígado y después se convierte y abandona el alcohol y todo esto, pero si tiene el hígado hecho polvo, pues puede que muera por causa de una cirrosis hepática. ¿Ok? Pero le alcanza no la culpa, sino la consecuencia del daño que le hizo a su propio cuerpo. ¿Ok? En ese sentido, sí, es así. A veces la culpa no, a veces la consecuencia del pecado alcanza también al creyente. Muchas gracias, pastor, bien entendido. De nada, Rocío. Johanny, Sí, Estela va a hacer una pregunta, pastor. adelante. Buenas tardes, pastor Nicolás. Hola, Estela. Justamente también iba a preguntar esto sobre los sicarios que matan, ¿no? Por dinero o por lo que no le gusta a la persona. Igual también como que David también lo sacó esto a Urías del camino, ¿no? Para que haga lo que él quiere. Y quiero ver si las personas que matan, asesinan por todo, y si se arrepienten a última hora, tendrán el perdón de Dios, porque acá dice en Proverbios 28:17, el hombre cargado de la sangre de alguno huir hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Pero si alguien le habla a esa persona y él se arrepiente, ¿el Señor lo salvará o no? Bueno, lo que Juan capítulo 5, versículo 22 nos ha enseñado es que el Padre dio todo juicio al Hijo. Es decir, Cristo es quien puede hacer ese juicio, porque Él conoce el corazón de las personas y sabe si realmente hubo un verdadero arrepentimiento o no. Yo no puedo saber si alguien hizo si realmente se convirtió o no. Conozco un caso concretamente de un chico que vivió durante muchos años de sicario y tenía pues algo así como cerca de 40 muertes en su conciencia. Pero se le predicó el evangelio y se convirtió. Y este hombre se llevó meses llorando como un crío, arrepentido por lo que había hecho, por las vidas que él había cegado. Y bueno, sé que siguió en el Señor y que él daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y no sé qué. Ahora, yo no soy el Señor como para saber lo que hay dentro de su corazón. No sé si su arrepentimiento es sincero o no. Eso lo tiene que juzgar el Señor Jesús. Yo no me atrevería a hacer ese tipo de juicio porque no es bueno ponerse en el lugar de Cristo, porque eso es lo que hace el anticristo, ¿no? Se pone en el lugar de Cristo y habla como Cristo. Yo no soy Cristo, no puedo juzgar a las personas en ese sentido. Solo Dios, que conoce el corazón, sabe si alguien de verdad se ha arrepentido genuinamente. Y solo Dios tiene poder para perdonar a una persona por mucha maldad que haya cometido, ¿no? Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? No hagamos juicio nosotros. Dice gracias, Estela, Amén. pastor. De nada. Sí, gracias. Una pregunta más, pastor. Adelante. Judas, uno de los 12 que entregó al Señor, en Mateo 27:3
dice que él arrepentido entregó las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La palabra arrepentido es la misma que está en Génesis 3, perdón, en Génesis 6:6, cuando dice que Dios se arrepentió. ¿Ha dicho Mateo? Mateo 27:3. Vamos a ver el término. Sí, en la Biblia lineal, interlineal, porque yo quería entender la diferencia entre el verbo arrepentimiento, que en griego metanoia, cuando cambiamos de mente, de dirección, y tenemos un fruto de ello. Quería estar segura más porque acá, si él hubiera arrepentido, hablando de Judas, hubiera sentido el efecto del arrepentimiento y no se hubiera ahorcado. Pero acá yo busqué otra traducción, por lo menos en el árabe. Él dice que él lamentó o tuvo tristeza en su corazón de haber hecho tal cosa. Entonces, no fue un arrepentimiento, ¿cierto? Bueno, el término es el mismo, pero en lo que es evidente que una cosa es arrepentirse y otra cosa es buscar el perdón de Dios. Él se arrepintió, pero no buscó el perdón de Dios. No creyó que Dios podía perdonarlo. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Pedro también traicionó al Señor y además lo hizo por 3 veces. Pero él lloró amargamente y esperó en Cristo, mientras que Judas no. Judas se condenó a sí mismo al no esperar que Cristo le recuperase, ¿no? Le perdonase. Por tanto, aunque el término es el mismo, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es confesión de pecado. Si yo me puedo arrepentir, ¿qué le digo? Por ejemplo, el que va, le da mala vida a su esposa y después se arrepiente y le lleva un ramo de flores, le dice, perdóname, de verdad, no quería hacerlo, y a la semana siguiente le vuelve otra vez a maltratar. Esa persona no está arrepentida. Dice, me arrepiento, usa el mismo término. ¿Ok? Busca el perdón, pero no hay un verdadero arrepentimiento porque la palabra arrepentimiento conlleva la idea de dejar de hacer aquello que hiciste. ¿Ok? Entonces, cuando Judas traicionó al maestro, él se puso del lado de las autoridades judías que querían matarlo, como estamos viendo en el estudio de Juan. Y bueno, él se arrepintió porque sabía que había entregado a un justo, que no había motivo para que realmente entregara a Cristo a las autoridades, pero él lo hizo y lo lamentó, él se arrepintió, pero no buscó el perdón de Dios, no reconoció delante de Dios, me he equivocado, lo siento, perdóname, Señor. No hizo eso, fue y se juzgó a sí mismo. Y su juicio, bueno, le llevó a la muerte. Amén. De aquí podemos destacar que no solamente oír y creer, incluso anduvo con el Señor 3 años y medio y aún así no llegó a entender el mensaje de la gracia, el arrepentimiento, ¿verdad? Así es. Pastor, relacionarlo con 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se puede aplicar a Judas? A ver, la tristeza te lleva al arrepentimiento y te lleva a la reconciliación con Dios, es una tristeza de la que no debemos arrepentirnos, es lo que dice Pablo. Pero la tristeza, la otra, la del mundo, te lleva a la muerte, ¿no? Eso es de lo que está hablando. Ahí no está hablando de Judas, está hablando de la tristeza. ¿Ok? Claro. Claro. Está bien, pastor, solamente que él se Hay una entristeció, tristeza, a veces, lamentó. cuando pecamos, nos sentimos tristes. ¿Ok? Pero si esa tristeza simplemente nos quedamos ahí, en lamentarlo, en sentirnos tristes, pues eso nos lleva al mundo. Pero si esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, a la confesión, al tratar de evitar otra vez ese pecado, ahí es cuando esa tristeza es de la que no nos tenemos que arrepentir, de la otra sí.
Excelente. Muchas gracias, pastor. De nada, mi hermana. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿no? Ah, Johanny, Pastor, Lupita, por favor. Lupita adelante. tiene una pregunta. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, si bien dice en Isaías 45:5, yo Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Lo que no entendí, yo quería que me explique cómo podemos formarnos ídolos en la mente. ¿Cómo podemos formarnos? Ídolos en la mente. Ah, por ejemplo, cuando esta mañana cuando yo estaba explicando ese pasaje, dijo que Dios no quiere que tengamos ídolos ni que adoremos ídolos, ¿no? Y yo dije que hay ídolos de madera y de escayola, pero también hay ídolos mentales. Es decir, cuando creemos, por ejemplo, en el Dios que se han creado los católicos romanos, ellos no adoran a Dios, adoran a un ídolo que se han inventado. Es decir, un ídolo que ellos tienen en su mente de que Dios es bueno, Dios lo va a perdonar a todos, no va a condenar a nadie. Eso es un ídolo. Ese no es el Dios verdadero que tenemos en las Sagradas Escrituras y que dice claramente que hay un cielo, pero también nos advierte de que hay un infierno. Creer algo contrario a la verdad que tenemos en la palabra de Dios es crearse un ídolo. ¿Ok? Por ejemplo, el crearse la idea de que, no sé, cualquier idea errónea que tengamos sobre Dios, ¿no? Hay personas que no quieren creer en Dios porque creen que Dios es un tirano, que Dios es cruel. Eso es un ídolo que tiene esa persona en su mente y por eso huye de él. Pero es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. Todo Dios falso, toda idea errónea acerca de Dios es un ídolo. ¿Ok? Ay, ya, pastor. Muchísimas gracias. De nada. ¿Yoli? Pastor, buenas tardes. Una preguntita, hablando de ídolos. Ayer en la mañana mi hijo Jonathan me hizo una pregunta y sáqueme de la duda, pastor, porque yo le respondí de acuerdo a mi conocimiento, al poco conocimiento que tengo. Me dijo, mamá, te hago una pregunta. Si yo compro un cuadro donde está la imagen de Jesús con su cruz a su costado, ¿estaría mal o estaría bien ponerle un espacio de la casa? Me preguntó mi hijo Jonathan. Mi respuesta fue que nosotros como cristianos no tenemos por qué tener cuadros de un Jesús que no es, porque Jesús es Dios que está en los cielos. Es igual que yo no la tenga mi mamá en la casa cuando ella murió, yo no tengo ni una foto ni un cuadro de ella, porque ella no está, ella está en su cuerpo en la sepultura y su alma está con Jesús. Le dije, no, yo no veo bien que tú me preguntes y me traigas un cuadro, porque ese no es ni Jesús, no es nuestro Jesús, no es nuestro Dios. Pienso, pastor, eso. No sé, ¿qué me puede aconsejar usted? La palabra del Señor dice que no debemos hacernos ni tener ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y ni tenemos que inclinarnos ante ellas, ni honrarlas, porque el Señor es espíritu, ¿no? Y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? Tener imágenes es ir contra la voluntad de Dios. Así de simple. ¿Ok? Ni un cuadro ni nada, ¿verdad, pastor? De lo que pueda representar, porque nosotros no sabemos cómo es Jesús, ¿no? Porque nunca lo hemos visto físicamente, ¿verdad? Solamente le pintan lo que pintan los Pero pintores. aparte de que es una imagen falsa, es una imagen. Y Dios prohíbe que nos hagamos imágenes reales o falsas. Reales nadie se puede hacer porque nadie sabe cómo es Cristo en realidad. ¿Ok? Sí. Pero tener imágenes es algo que Dios prohíbe y eso debiera zanjar todo tipo de discusión al respecto del tema. Un cuadro es una imagen. Por tanto, no debemos tener cuadros con imágenes de Cristo. Ni de Cristo ni de ningún Dios. Ni de Zeus, ni de Apolos, ni de Poseidón, ni de Ebizu, ni de ninguno de ellos.
¿Ok? Muchas gracias, pastor. Hay quien tiene en su casa estatuillas de Artemisa. No, es que es una obra de arte. Bueno, pues hay obras de arte que no debemos, que un cristiano no debe tener en su casa. ¿Ok? Porque son ídolos. ¿Ok? Gracias, pastor. De nada. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Sí. No hay preguntas por hoy, pastor. Ya, Ok. ya no hasta la otra semana, Dios mediante. Hacemos entonces una oración y terminamos aquí, ¿vale? Padre del cielo, te damos gracias porque nos has dejado una palabra hermosa que podemos meditar y que podemos escudriñar cada día, Señor. Pon en nosotros el deseo ferviente de la necesidad de ir a tu palabra, Señor, de leerla y de deleitarnos con ella, de disfrutarla, que no sea una carga para nosotros el leer las escrituras, sino que sea un deleite, que podamos meditar en ella y que lo que vayamos aprendiendo alegre nuestro corazón, Señor. Ayúdanos para que eso sea así. Llévate tú la gloria, la honra y la alabanza, porque eres el único que lo merece, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Un abrazo y hasta la próxima semana, si Dios quiere.